Marta subía las escaleras despacio, casi arrastrando los pies, porque aquel día en el trabajo le había exprimido hasta la última gota de energía, y ahora solo quería una cosa, dejarse caer en el sofá, abrazar un cojín y no pensar ni en los informes trimestrales, ni en las quejas de los clientes, ni en todo ese caos interminable que le robaba las últimas fuerzas. Las llaves tintinearon en su mano mientras las buscaba en el bolso sin mirar, de forma automática, como lo hacía cada noche desde hacía ya 5 años, desde que ella y Ricardo compraron aquel piso en el tercer piso de un edificio viejo en el centro. Entonces aquello les había parecido el comienzo de su felicidad, su pequeña fortaleza, donde solo estarían ellos, su amor y su futuro. Pero justo en el último tramo de la escalera, Marta se quedó inmóvil, porque escuchó un sonido que no debería estar ahí, un grito agudo de mujer, que le hizo encogerse por un presentimiento terrible. Aceleró el paso, casi empezó a correr, y con cada escalón, los sonidos se volvían más claros, no era solo un grito, sino sollozos, desesperados, desgarrados, mezclados con otra voz, dura y autoritaria, una voz que Marta reconocería entre miles, la de su suegra, Dolores. La puerta del piso estaba entreabierta, y Marta la empujó de golpe. La puerta chocó contra la pared, y lo que vio después la dejó paralizada durante unos segundos, incapaz de moverse, de respirar, de pensar. En medio del pasillo, en el suelo, había cosas tiradas por todas partes, ropa, zapatos, un neceser, marcos con fotos. Todo lo que pertenecía a su madre, todo lo que su madre había traído consigo una semana antes, cuando vino a quedarse un ratito, como dijo entonces. Y Marta no quiso hacer preguntas porque su madre tenía derecho a visitar a su hija cuando quisiera, ¿no? Junto a la puerta estaba Dolores, su suegra, una mujer alta, con el pelo oscuro ya con canas recogido en un moño apretado, vestida con un traje negro tan estricto que parecía una jueza a punto de dictar sentencia. En las manos tenía una maleta, la maleta de la madre de Marta, que ahora lanzó con fuerza sobre la montaña de cosas, haciendo que el cierre se rompiera y la tapa se abriera, dejando caer al suelo ropa interior y batas. La cara de Dolores ardía de furia justa, los labios apretados, y sus ojos, esos ojos castaños y fríos, lanzaban chispas como si hubiera atrapado a una criminal y estuviera lista para castigarla sin piedad. «Llévate tus trapos y lárgate», gritaba Dolores, señalando con el dedo a la madre de Marta, que estaba encogida contra la pared, abrazando su bolso gastado contra el pecho. Las lágrimas caían por sus mejillas, lágrimas impotentes, casi infantiles, y los labios le temblaban tanto que no podía decir ni una palabra. «Aquí ya no haces falta. Tu lugar está en un albergue, con los tuyos». Ricardo, el marido de Marta, estaba a 2 pasos de su madre, y eso era lo peor de todo, ver cómo estaba ahí, con los brazos cruzados, la cabeza ligeramente levantada, con una expresión rara de determinación en el rostro. Una determinación que parecía forzada, como si intentara convencer no tanto a su suegra, sino a sí mismo. Cuando habló, su voz sonó dura, demasiado fuerte, al borde del grito, como si quisiera ahogar algo dentro de él, una voz interior que le decía que estaba haciendo lo incorrecto. «Vete al albergue», gritó Ricardo, y su mano tembló al señalar la puerta, tembló tanto que Marta lo notó incluso a través del smog que nublaba su vista. «Ahora aquí vivirá mi madre. ¿Lo oyes? Mi madre. Y nadie más». El tiempo pareció detenerse, y en ese instante Marta lo vio todo con una claridad que daba miedo, su madre encogida contra la pared como un animal acorralado, con el rostro mojado de lágrimas y las manos temblorosas, su suegra plantada ahí como una vencedora, con un brillo frío de triunfo en los ojos, y Ricardo, su marido, el hombre con quien vivió 5 años, en quien confiaba, a quien amaba. Y él estaba echando a su madre, a su propia madre, a la calle, como si fuera un perro callejero. Algo dentro de Marta se quebró, se partió, y por esa grieta brotó una furia tan intensa, tan abrasadora, que casi no podía respirar. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? La voz de Marta cortó el aire. Las 3 figuras del pasillo se sobresaltaron y se giraron hacia ella. Marta dio un paso adelante, dejando caer el bolso al suelo, y apretó los puños porque tenía que controlarse o no sabía qué sería capaz de hacer. «Ricardo, ¿estás loco? ¿Echas a mi madre de mi piso?» Ricardo se movió como si la hubieran golpeado y, por un momento, sus ojos mostraron algo parecido a la vergüenza, pero Dolores avanzó rápidamente, poniéndose delante de su hijo como si lo protegiera, y habló con una firmeza aún mayor.
Tenemos todo el derecho, declaró Dolores, levantando el dedo adornado con un enorme anillo de oro, señalando de nuevo a la madre de Marta. Esa mujer nos engañó a todos. Perdió todo su dinero, se endeudó y ahora quiere cargaros sus problemas. A mi hijo. ¿Qué? Marta sintió que algo se le aflojaba por dentro, como si el suelo se moviera, y dio un paso hacia su madre, que seguía encogida contra la pared, intentando desaparecer. Mamá, ¿qué dice? Dime que no es verdad. Dime que no. La madre alzó la mirada, los ojos rojos, llenos de un dolor tan profundo que a Marta le faltó el aire. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un sollozo. Yo. No puedo. Susurró la madre, bajando la cabeza. No puedo explicarlo ahora. Es tan complicado. ¿Ves? Exclamó Dolores, extendiendo los brazos como si presentara pruebas irrefutables. Ni siquiera puede negarlo. Porque es verdad. Es ludópata, Marta. Tu madre es ludópata. Se lo gastó todo en el casino. Marta sintió que el mundo se desmoronaba. Agarró la esquina de una silla para no perder el equilibrio, tanto físico como emocional. Miraba a su madre llorando en sus manos, a Ricardo evitando su mirada, a Dolores con ese gesto extraño entre lástima y soberbia. Mamá. Marta se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías y temblorosas. Mírame. Dime que no es verdad. Por favor. Pero su madre solo negaba con la cabeza, y las lágrimas caían sobre sus manos unidas, tan calientes que quemaban. No es tan simple, hija. Susurró entre sollozos. No como ellos lo pintan. Pero no puedo ahora. Perdóname. Marta volvió a levantarse. La furia regresó como una ola ardiente. Se giró hacia Ricardo, dio un paso, y él retrocedió instintivamente. Tú. Le clavó el dedo en el pecho, y él tembló. ¿Te atreviste a echar a mi madre sin mí? ¿Sin preguntarme? Este piso es mío, Ricardo. Mío. Pago la mitad de la hipoteca. Marta, escucha, Ricardo levantó las manos, intentando calmarla, con el mismo tono que ponía cuando intentaba justificar un olvido o una metedura de pata. Entiendo que estés molesta, pero mi madre tiene razón. No podemos permitir. Cállate. Gritó Marta tan fuerte que Ricardo dejó de hablar. No quiero oír excusas. Quiero saber cómo has podido hacerme esto. Hacernos esto. Dolores volvió a intervenir, con un tono casi suave, casi comprensivo, pero Marta escuchó el acero detrás. Marta, cariño, sé que es duro para ti, dijo, dando un paso. Pero Marta le lanzó una mirada tan llena de odio que Dolores se quedó clavada en el sitio. Pero debes entender, insistió Dolores, tu madre es un peligro para vuestra familia. Arrastrará a Ricardo a la ruina. Ya va justo con esos créditos para su negocio, ¿y si ella? Basta. Marta se tapó los oídos con las manos. No podía seguir oyendo esa voz, esas acusaciones, esa verdad que no podía, no debía ser cierta. Callaos. Todos. El silencio cayó pesado, opresivo. Marta solo oía su propio corazón y los sollozos de su madre. Buscó su teléfono en el bolsillo, lo marcó sin pensar, un número que conocía desde niña, un número que siempre significaba protección, justicia. Papá. Susurró Marta al teléfono, y su voz tembló, se quebró. Papá, ven. Ahora mismo. Aquí. Aquí está pasando algo horrible. La voz de su padre al otro lado sonó tranquila, tan tranquila que daba incluso un poco de miedo, porque el padre de Marta nunca levantaba la voz, nunca perdía el control, ni en las peores situaciones. Y esa calma suya siempre significaba que él sabía qué hacer, que él se haría cargo de todo. Aguanta, hija, dijo despacio, pero en su voz había tanta fuerza, tanta seguridad inquebrantable, que Marta sintió un nudo en la garganta, un alivio repentino y casi doloroso. Estaré ahí en media hora. Quizá antes. Y diles que nadie se vaya. Que se queden donde están. Todos tendrán que dar explicaciones. Marta bajó el teléfono y miró a Ricardo y a Dolores, que la observaban tensos, intentando adivinar qué había escuchado. En los labios de Marta fría sonrisa, sin una gota de alegría. Mi padre estará aquí en media hora, dijo despacio, marcando cada palabra. Y quiere que ustedes dos estén aquí.
Quiere que expliquen cómo se atrevieron a tratar así a su esposa. El rostro de Dolores palideció y dio un paso atrás, llevándose la mano al cuello. Ricardo tragó saliva, su nuez subió y bajó, y se pasó la lengua por los labios resecos. ¿Tu padre? Repitió, y en su voz, por primera vez aquella noche, hubo algo parecido al miedo. ¿Y qué piensa hacer? Marta negó lentamente con la cabeza, su mirada helada. No lo sé, respondió en voz baja. Pero fue infante de marina, Ricardo. Mi padre sirvió 20 años. Participó en operaciones de las que tú ni siquiera has oído. Y quiere muchísimo a mi madre. Y además, me enseñó que siempre hay que defender a la familia. Y que a los traidores no se les perdona nunca. El silencio que siguió fue tan fuerte que parecía retumbar. Solo se oía el tic-tac del reloj de la pared, contando los minutos hasta que entrara por esa puerta un hombre al que Ricardo y Dolores ya empezaban a temer sin haberlo visto aún. Marta se sentó en el suelo junto a su madre, la rodeó con un brazo, sintiendo cómo su cuerpo temblaba por los sollozos, y la apretó contra sí con todas sus fuerzas, como si quisiera protegerla de este infierno, de estas acusaciones, de estas miradas frías, de un mundo que de pronto se había vuelto cruel. Marta acariciaba el cabello entrecano de su madre mientras en su interior hervía una mezcla de rabia y desconcierto, porque no entendía nada, no entendía por qué su madre callaba, por qué no gritaba que todo era mentira, por qué solo lloraba y repetía esas frases extrañas de que no es tan simple. Ricardo. Marta levantó la cabeza y miró a su marido. Su voz sonó baja, pero con una dureza que lo hizo estremecerse. Explícame. Ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué decidisteis que mi madre? Que ella. No pudo terminar. La palabra no salía, como si decirla en voz alta convirtiera todo esto en algo real e irreversible. Dolores se irguió, enderezó los hombros, y en su rostro apareció la expresión de alguien que está a punto de presentar una verdad absoluta, una evidencia incuestionable. Sacó su teléfono del bolso negro y elegante, deslizó el dedo por la pantalla varias veces, hasta que lo encontró. Sus labios se tensaron en una línea fina. Muy bien, dijo fríamente, dando un paso adelante y extendiendo el teléfono hacia Marta. Ya que quieres saber la verdad, aquí está. Mira tú misma. Marta dudó un segundo, pero tomó el teléfono. Lo que vio le hizo saltarse un latido. Una foto, un poco borrosa, tomada desde lejos, pero reconocible, su madre, con el abrigo azul que Marta le regaló por su cumpleaños, entrando en un edificio con un letrero de neón, Casino El Dorado. Marta deslizó el dedo. Otra foto, su madre saliendo, la cara tensa, cansada. Otra más, su madre en otra ropa, otro día. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste esto? Susurró Marta, apretando el teléfono tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Mi amiga Consuela vive por esa zona, respondió Dolores, con un matiz de satisfacción en la voz. Vio a tu madre 3 veces en las últimas 3 semanas. 3 veces, Marta. Entrando ahí, quedándose horas y saliendo después. Consuela se preocupó, me llamó, dijo que tenía que saber en qué andaba la madre de mi nuera. Marta miró a su madre, que se encogió todavía más, escondiendo el rostro en las rodillas de Marta. Sus sollozos se hicieron más fuertes, más profundos. Mamá. Marta se inclinó, intentando ver su rostro. Mamá, ¿es verdad? ¿Estuviste ahí? ¿En ese casino? Su madre levantó la cabeza despacio. El rostro empapado en lágrimas, los ojos hinchados y rojos, y en la mirada. Una mezcla insoportable de vergüenza y dolor. Yo. Sí, susurró, apenas audible. Sí, estuve ahí. Pero hija. No es lo que piensas. No es eso. ¿Lo ves? Exclamó Dolores triunfante, arrancando el teléfono de las manos de Marta. Ella misma lo admite. Ha estado en el casino. Más de una vez. Ricardo dio un paso adelante. En su cara había algo parecido a compasión, pero Marta vio cómo evitaba mirarla directamente, cómo su mirada escapaba. Y eso decía más que cualquier frase. Marta, sé que esto es duro para ti, empezó Ricardo, con voz más suave, casi conciliadora. Pero hay algo más que tienes que saber. ¿Te acuerdas, hace una semana, cuando tu madre llegó? Marta sintió. Sentía un frío interno, un vacío.
Sabía que algo peor venía. Ella dijo que había vendido su piso, continuó Ricardo, y sus manos jugaban nerviosas con la camisa. ¿Te acuerdas? Dijo que quería vivir con nosotros mientras buscaba algo más pequeño. Tú no preguntaste, y yo. Yo tampoco. Confié. Pensé que tendría sus razones. El recuerdo volvió con una claridad dolorosa, su madre en la puerta, con su maleta, esa sonrisa rara, hablando de que un piso grande ya no le hacía falta, que era mejor venderlo y buscar algo pequeño, y que mientras tanto viviría con su hija. Y Marta la abrazó, feliz de tenerla cerca. ¿Y qué con eso? Susurró Marta, aunque ya intuía el final. Ya sentía el vértigo. Dolores resopló con desprecio. ¿Qué con eso? Todo con eso. Su voz se volvió cortante. La pregunta es, ¿dónde está el dinero, Marta? Ese piso valía mínimo 80.000. ¿Y dónde están esos 80.000? ¿Por qué tu madre llegó aquí con una maleta y los bolsillos vacíos? ¿Cómo sabes tú lo del dinero de mi madre? Gritó Marta, poniéndose de pie, ardiendo de rabia. ¿Has estado hurgando entre sus cosas? ¿Mirando sus cuentas? Yo no hurgué. Cortó Dolores, orgullosa. Solo hablé con Consuela, que, por cierto, es amiga de la vecina de tu madre. Y esa vecina dijo que tu madre vendió el piso hace 3 meses. 3 meses, Marta. Y desde entonces la han visto entrando al casino una y otra vez. Y cuando se quedó sin dinero, vino arrastrándose a ustedes. Marta se giró bruscamente hacia su madre, que seguía sentada en el suelo, abrazándose las rodillas y balanceándose de un lado a otro. Ese gesto era tan infantil, tan desprotegido, que a Marta se le hizo un nudo en la garganta. Mamá. Se agachó a su lado, le tomó el mentón y la obligó a mirarla. Mamá, dime que no es verdad. Dime que no, que el dinero lo tienes. Que lo invertiste, o lo metiste en el banco. Dime algo, lo que sea. La madre miró a su hija, y en sus ojos había tanto dolor, tanta desesperación, que a Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. El dinero. Susurró la madre, y los labios le temblaban tanto que apenas podía formar palabras. El dinero se fue. Todo. Se fue. Pero no así, hija. No como ellos dicen. ¿No así? Repitió Dolores con sarcasmo. ¿Y cómo entonces? ¿Saliste a repartirlo por la calle? ¿O te atracaron a plena luz del día justo dentro del casino? Yo no jugaba. Gritó de pronto la madre, con un tono tan desesperado y tan desgarrado que todos se quedaron inmóviles. No jugaba en el casino. Yo solo. Yo iba ahí, pero no jugaba. ¿Entonces por qué? Marta le agarró las manos, apretándolas. ¿Por qué ibas ahí si no jugabas? Explícamelo. La madre abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Su mirada saltaba entre Marta, Ricardo y Dolores, llena de un miedo profundo, como si estuviera ante un tribunal que ya la había condenado y cualquier palabra pudiera empeorarlo. Yo estaba buscando. Empezó ella, pero la voz se le quebró y se tapó la cara con las manos. No puedo explicarlo ahora. Es tan vergonzoso. Tan terriblemente vergonzoso. Dolores se cruzó de brazos con aire victorioso. ¿Lo ves? Ni siquiera puede explicarlo. Porque sabe que tenemos razón. Miró a Ricardo y le dio un leve gesto con la cabeza. Él sacó unos papeles doblados del bolsillo. Enséñale los extractos. Ricardo le tendió las hojas a Marta con cierta duda. Ella se las arrancó de las manos y las desplegó con dedos temblorosos. Extractos bancarios a nombre de su madre. Marta siguió las líneas con la mirada, con cada cifra su respiración se volvía más agitada. 3 meses atrás una gran entrada, 82.000, seguramente la venta del piso. Luego. Cargos, uno tras otro, varios miles cada pocos días. Y al final del último mes, 0. 0 absoluto. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste esto? Murmuró Marta, y el papel tembló en sus manos. Tu madre dejó esos extractos en su habitación, respondió Ricardo, y por primera vez su voz tenía un matiz de disculpa. Mamá entró esta mañana, cuando tu madre no estaba, solo para limpiar un poco. Y los encontró en el cajón de la mesa. ¿Estuviste revisando sus cosas?
Gritó Marta, lanzando los papeles hacia Dolores. Pero ésta ni se movió. Yo protegía los intereses de mi hijo, escupió Dolores. Y tenía razón. Mira esas cifras, Marta. 80.000 en 3 meses. Eso no son gastos normales. Eso es una enfermedad. Ludopatía. ¿Y tú quieres que la dejemos quedarse aquí? ¿Para qué arrastre a todos a una deuda aún mayor? Marta miró a su madre, que lloraba con el rostro hundido en las rodillas, y algo dentro de ella se resquebrajó. No sabía qué sentía, lástima, decepción, necesidad de protegerla o miedo a que todo fuera verdad. Mamá. Marta cayó de rodillas y la abrazó por los hombros, apoyando la mejilla en su cabello canoso. Mamá, por favor. Dime la verdad. Toda la verdad. No voy a juzgarte, te lo prometo. Pero necesito saber. ¿Tú? ¿De verdad jugabas? La madre levantó la cabeza muy despacio. Su rostro estaba lleno de lágrimas, los ojos hinchados, rojos. Y en su mirada había tanto dolor y tanta vergüenza que Marta casi rompió a llorar. Yo fui ahí, susurró la madre, cada palabra tan pesada como una piedra. Sí, fui al casino. Y sí. El dinero. El dinero se fue. Pero yo no jugaba, hija. Te lo juro. No me senté en ninguna mesa. Yo estaba buscando. ¿Qué estabas buscando? Casi gritó Marta. Esa incógnita la estaba volviendo loca. Si no jugabas, ¿qué hacías ahí? Pero la madre solo negó con la cabeza. Nuevas lágrimas le caían por las mejillas. No puedo contarlo ahora. Murmuró. No delante de ellos. No ahora. Es demasiado doloroso. Demasiado vergonzoso. Dolores soltó una risita despreciativa. Claro que no puede. Porque sabe que todo saldrá a la luz. Todas sus mentiras. Dio un paso hacia adelante, inclinándose sobre la madre. Escúchame bien. No voy a permitir que destruyas la vida de mi hijo. Ricardo ya está hasta el cuello de deudas por ese maldito negocio. Él necesita estabilidad, no una madre ludópata que venga a pedir dinero. ¿Qué deudas? Marta se giró bruscamente hacia Ricardo. ¿De qué está hablando? Ricardo palideció, apartó la mirada, sus manos se apretaron en puños. Yo. No quería preocuparte, murmuró. El proyecto de construcción donde invertí. Salió mal. Pedí un crédito, creí que lo recuperaría rápido, pero todo se torció. Y ahora tengo una deuda. Una deuda grande. Y la única cosa que puede salvarlo, añadió Dolores con dureza, es mi herencia. Cuando yo muera, Ricardo recibirá mi casa, mi coche, mis ahorros. Con eso podrá saldar sus deudas y empezar de cero. Pero no le daré ni un céntimo si permite que tu madre viva aquí. Porque ella lo hundirá aún más. Marta los miró a los dos, a su marido, incapaz de mirarla a los ojos, y a su suegra, rígida como una juez sin piedad. Luego bajó la mirada a su madre, que lloraba a sus pies, y sintió como su mundo entero se derrumbaba. Así que de eso se trata. Susurró, con una voz extraña, distante. Todo por dinero. ¿Te dan miedo las deudas, Ricardo? ¿O te da miedo perder la herencia de tu mamá? Ricardo se estremeció, como si le hubieran pegado. Su cara se deformó por la vergüenza. Marta, no es tan simple. Empezó, pero ella lo cortó. ¿O sea que estás dispuesto a echar a mi madre a la calle por dinero? Marta se levantó despacio. Por una herencia que ni siquiera tienes todavía. Estaba pensando en nosotros. Gritó Ricardo, desesperado. En nuestro futuro. Si no pago las deudas, lo perdemos todo. El piso, el coche, todo. Marta negó lentamente con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? ¿Ni una sola vez? ¿Antes de echar a mi madre? Un silencio pesado cayó sobre el pasillo. Solo se oía el tic-tac del reloj y los sollozos de su madre. Y en la mente de Marta solo una idea giraba, insistente, aterradora, ¿por qué su madre no lo niega? ¿Qué oculta? Marta extendió la mano, ayudó a su madre a ponerse de pie. Se quedaron así, de pie, de la mano, en medio del pasillo lleno de cosas.
Los dedos de su madre temblaban en los suyos, el pulso débil y desordenado latía bajo su piel. Y Marta sintió un ahogo al darse cuenta de lo frágil que era ahora su madre, lo pequeña, lo vulnerable. ¿Cuándo se volvió así? Cuando esa mujer fuerte, que la crió sola y trabajó en 2 empleos para sacarla adelante, se convirtió en este ser tembloroso que ni siquiera podía defenderse con palabras. Mamá, susurró Marta, inclinándose para que Dolores y Ricardo no oyeran. Vámonos a la habitación. Hablamos a solas. Tú y yo. Sí. La madre asintió sin levantar la vista, y Marta la llevó por el pasillo, esquivando las cosas tiradas por el suelo, pasando junto a Ricardo, que dio un paso a un lado instintivamente para dejarle sitio, y junto a Dolores, que las observaba con una expresión inescrutable. Marta sentía esa mirada clavada en la espalda, fría, calculadora, la mirada de un depredador que sigue a su presa sabiendo que ya está herida y solo queda rematarla. Entraron en la pequeña habitación de invitados donde su madre había vivido aquella última semana, y Marta cerró la puerta. Se apoyó en ella con la espalda y soltó el aire, intentando ordenar sus pensamientos, porque por dentro era todo un caos, una tormenta de emociones que la desgarraban, el amor por su madre y el miedo de que las acusaciones fueran verdad, el deseo de protegerla y la necesidad de saber la verdad, por dolorosa que fuera. La madre se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas y la cabeza tan baja que la barbilla casi le tocaba el pecho. Los hombros encorvados, como si quisiera hacerse todavía más pequeña, invisible, desaparecer para no ver el juicio en los ojos de su hija. Mamá. Marta se agachó frente a ella, se puso en cuclillas, tomó su cara entre las manos y la obligó a levantar la mirada. Mamá, mírame. Por favor. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. Toda la verdad. Sin medias tintas. Los ojos de su madre estaban rojos, hinchados de tanto llorar, y en ellos había una tristeza tan profunda, una desesperación tan grande, que a Marta se le llenaron los ojos de lágrimas. Tragó saliva, esforzándose por mantenerse firme, ahora tenía que ser fuerte, no era momento de venirse abajo. Hija mía. La madre levantó la mano y acarició la mejilla de Marta. El gesto era tan tierno, tan lleno de amor, que a Marta se le hizo un nudo en la garganta. Nunca quise que te enteraras. Nunca. Pensé. Esperaba poder arreglarlo yo sola, en silencio, y que tú jamás supieras de mi estupidez. ¿De qué estupidez hablas? Marta apretó las manos de su madre. Mamá, cuéntame. ¿Qué pasó con el dinero? La madre respiró hondo, y aquel suspiro sonó como un gemido arrancado del fondo del alma. Yo. Conocí a unas personas, empezó despacio, cada palabra como si la sacara de una herida abierta. Hace 3 meses. Dijeron que podían ayudarme a multiplicar el dinero de la venta del piso. Inversiones, decían. Seguras, comprobadas. Prometían un 50% de beneficio en 6 meses. Marta sintió un escalofrío, y sus dedos se cerraron con tanta fuerza sobre las manos de su madre que ella se estremeció. Estafadores, murmuró Marta, sin preguntar, segura. Dios mío, mamá, ¿caíste en una estafa? La madre asintió, y nuevas lágrimas resbalaron por sus mejillas, lágrimas calladas de vergüenza. Fui tan tonta. Susurró, con la voz temblorosa. Una vieja ingenua. Eran tan convincentes, tan profesionales. Enseñaban documentos, gráficos, hablaban con palabras tan técnicas. Y yo les creí. Les creí porque quería. Quería ayudarte, hija. Quería juntar más dinero para que algún día tú y Ricardo pudierais comprar una casa más grande, o para tener algo guardado para los nietos, cuando llegaran. Marta cerró los ojos, y las lágrimas se escaparon, resbalando por sus mejillas. Se imaginó a su madre, sola, confiada, soñando con los nietos y con ayudarla, mientras unas alimañas se aprovechaban de su bondad y su inocencia. ¿Y les diste todo? Susurró Marta. ¿Los 80.000? No de golpe, negó la madre, retorciendo nerviosa el borde del jersey. Primero 10.000. Dijeron que era una cantidad de prueba. A las 2 semanas me enseñaron un informe, supuestamente ya eran 12.000. Yo me alegré. Decidí invertir más. Luego más. Y al final dijeron que había una oportunidad única, la última, y que si ponía el resto en ese momento,
en un mes tendría todo de vuelta con una gran ganancia. Y lo pusiste, terminó Marta por ella, sin reproche, solo agotamiento. Sí, la madre se secó las lágrimas con la manga, dejando manchas húmedas. Y una semana después dejaron de contestar al teléfono. La oficina a la que iba era solo un local alquilado, se habían marchado sin dejar rastro. Ahí entendí que me habían engañado. Que lo había perdido todo. Marta abrazó a su madre y la estrechó con fuerza. Las dos se quedaron así, llorando, la madre, de vergüenza y desesperación, Marta, de pena y de rabia hacia los miserables que habían hecho eso con una mujer mayor e indefensa. ¿Y qué tiene que ver el casino? Preguntó Marta entre lágrimas, separándose un poco para mirarla. ¿Por qué te vieron ahí? Dolores dice que 3 veces. Si no jugabas, ¿por qué ibas? El rostro de su madre se contrajo y volvió a apartar la mirada. Marta sintió como una nueva ola de inquietud le subía por el pecho, algo en esa expresión le decía que todavía había otra parte de la historia que no estaba contando. Yo conseguí una información, dijo la madre al fin, muy despacio, sin mirarla. De una mujer a la que también estafaron los mismos. Dijo que había visto a uno de ellos en ese casino. Que iba a menudo, que se reunía con gente allí, buscaba nuevas víctimas. ¿Y tú fuiste ahí? Marta se levantó de golpe, alzando la voz. Mamá, ¿fuiste a buscar a los estafadores al casino? ¿Sola? ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? Solo quería encontrarlo. La madre también se puso en pie, y por primera vez en toda la noche su voz sonó con una chispa de determinación. Quería mirarlo a la cara, obligarlo a devolver el dinero o por lo menos amenazarlo con ir a la policía. No sabía qué más hacer. A la policía. Marta se llevó las manos a la cabeza. Dios, mamá, ¿fuiste a la policía? La madre negó lentamente, sin levantar la vista. No, susurró. Tenía miedo. Miedo de que no pudieran hacer nada. Miedo de que tú te enteraras. Miedo de parecer una vieja ridícula a la que engañaron como a una niña. Marta se sentó en la cama junto a ella y la abrazó por los hombros. Se quedaron así, pegadas, y Marta intentaba procesar todo lo que acababa de oír, encajar las piezas en una sola imagen. Pero algo no cuadraba, algo le rozaba la mente, una pieza suelta que no conseguía atrapar. ¿Lo llegaste a encontrar? Preguntó en voz baja. ¿A ese hombre que te estafó? La madre dudó, y ese segundo de vacilación fue tan elocuente que a Marta se le encogió el corazón. Yo. No estoy segura, dijo por fin, con una inseguridad que puso a Marta en alerta. Una vez me pareció verlo. Pero estaba lejos y no pude acercarme. Y cuando volví a buscarlo, ya no estaba. Mamá, Marta giró a su madre hacia ella y le sostuvo la mirada. Mamá, hay algo que no dices. Lo noto. ¿Qué más pasó? ¿Qué estás ocultando? La madre abrió la boca, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció Dolores, y detrás de ella se veía la figura de Ricardo. En la cara de su suegra se leía un triunfo frío, despiadado, como el de quien tiene un as bajo la manga y está listo para mostrarlo. ¿Ya terminaron sus reuniones secretas? Preguntó Dolores con veneno en la voz, entrando sin que la invitaran. Espero que tu madre haya tenido tiempo de inventarse un buen cuento, porque quiero enseñarte algo más. Marta se puso de pie, colocándose delante de su madre, y apretó los puños. Lárgate de aquí, escupió entre dientes. Es una conversación privada. ¿Privada? Dolores soltó una risita. Cariño, cuando se trata del dinero de mi hijo, a mí también me concierne. Sobre todo cuando está a punto de meterse en nuestra familia una mujer que puede arruinarlo por completo. Sacó de su bolso otros papeles y se los alargó a Marta. Ella los tomó a regañadientes y los desplegó. Otro extracto bancario, pero esta vez distinto, más detallado, con todas las transacciones de los últimos 3 meses. Y entre esas líneas Marta vio algo que le heló la sangre, varios cargos a cuentas donde en el concepto ponía Casino El Dorado, pago de servicios, retirada de efectivo en el cajero del casino. ¿Ves? Dolores señaló las líneas con el dedo. Tu madre no solo iba al casino. Sacaba dinero allí. 5.000 aquí, 3.000 allá. Es evidente, jugaba. Perdía.
Y ahora intenta inventarse una historia de unos estafadores para dar lástima. No. La madre se levantó de la cama de un salto, y su voz sonó tan desesperada que hasta Dolores dio un paso atrás. No es así. Yo sacaba dinero para intentar sobornar al guardia de seguridad. Pensé que me ayudaría a encontrar a ese hombre. Pero se quedó con el dinero y no hizo nada. ¿Y yo? Yo tenía demasiado miedo para denunciarlo. Dolores se echó a reír, una risa dura, burlona. ¿Un soborno al guardia? Dios mío. ¿Y tú, Marta, te crees esos cuentos? Se volvió hacia Ricardo, que seguía en la puerta, pálido, con cara de no entender nada. Díselo tú, hijo. Dile que no podemos permitir que esa mujer se quede aquí. Ricardo tragó saliva, su mirada iba de su madre a su esposa. En sus ojos había tal confusión, tal sufrimiento, que Marta comprendió de repente, él estaba partido en dos, de verdad no sabía a quién creer, y esa duda lo aterraba más que cualquier verdad. Marta, yo. Empezó, con la voz temblorosa. No sé qué pensar. Por un lado, es tu madre y yo. Yo no quiero ser cruel. Pero por otro. Estos extractos, estas fotos. ¿Cómo no voy a preocuparme? Te preocupas por el dinero, dijo Marta con frialdad, y Ricardo se estremeció como si lo hubiera golpeado. Tienes miedo de que mamá te quite la herencia si mi madre se queda. Esa es la verdad, ¿no? No es solo por la herencia. Ricardo entró en la habitación, levantando las manos en un gesto impotente. Marta, tengo deudas. Deudas enormes. Si no pago, lo perdemos todo. El banco se quedará con el piso. Me declararé en quiebra. Y acabaremos en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Quiero que seas una buena persona, gritó Marta, y las lágrimas volvieron a correrle por la cara. Quiero que me protejas. Que protejas a mi familia. No que tires a mi madre a la calle como si fuera basura solo porque tu mamá te mete miedo. Yo no le meto miedo, lo estoy salvando, intervino Dolores, con voz dura como el acero. Lo salvo de una mujer que ya demostró que no sabe manejar el dinero. Que perdió una fortuna en 3 meses. Y que ahora quiere vivir a vuestra costa. La madre de Marta dio un paso adelante de pronto, y en su cara apareció una expresión que Marta no veía desde hacía años, orgullo, dignidad, esa fuerza que recordaba de cuando era niña, cuando su madre trabajaba hasta tarde pero siempre encontraba tiempo para abrazarla y decirle que todo iría bien. No pienso vivir a costa de mi hija, dijo la madre en voz baja, pero firme. Voy a buscar trabajo. Alquilaré una habitación. Me iré de aquí. No quiero ser motivo de conflicto en vuestra familia. No. Marta le agarró la mano. Mamá, no. No te vas a ir a ninguna parte. Este piso es mío, y decido yo quién vive aquí. Dolores se cruzó de brazos y su cara se endureció como piedra. Entonces, Ricardo dijo sin mirarlo siquiera, elige. O tu esposa echa a su madre, o yo te dejo sin herencia. Y no creas que estoy bromeando, ya tengo cita con el notario para mañana. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Marta miraba a Ricardo, a su marido, al hombre que tenía que elegir, y veía cómo luchaba consigo mismo, cómo la cara se le deformaba por la angustia. Sabía que en ese momento, justo ahora, se decidía todo, su matrimonio, su futuro, su amor. Y cuando Ricardo abrió la boca para responder, sonó el timbre de la puerta, fuerte, insistente. Todos se quedaron inmóviles, porque todos sabían quién era. El padre de Marta había llegado. El timbre sonó como una campana anunciando el comienzo de algo inevitable. Los 4 se quedaron clavados en su sitio, como si el tiempo se hubiera detenido, y Marta sintió que el corazón se le saltaba un latido para luego desbocarse, porque sabía que ahora todo cambiaría, que estaba a punto de empezar algo que ya no se podría parar ni deshacer. Ya. Murmuró Ricardo, aún más pálido, casi ceniciento. La mano se le fue instintivamente al bolsillo, buscando el teléfono, como si quisiera llamar a alguien, pedir ayuda, protección. Pero dijo media hora. Solo han pasado 20 minutos. Pues habrá venido antes, respondió Marta, con una frialdad satisfecha, viendo cómo Dolores se quedaba blanca, cómo le temblaba la mano al arreglarse el pelo, cómo su habitual seguridad empezaba a resquebrajarse. Seguro que tenía mucha prisa por ver lo que habéis hecho con su esposa.
Dolores se irguió, sacando pecho, y se le dibujó en la cara una valentía forzada, pero Marta vio el temblor en sus dedos, vio cómo tragaba saliva, cómo su mirada iba a la puerta una y otra vez, como si estuviera calculando si le daba tiempo a huir, a esconderse. ¿Pero a dónde se puede huir cuando estás acorralada en un piso que ni siquiera es tuyo? No le tengo miedo a tu padre, dijo Dolores, levantando la barbilla, aunque su voz ya no sonó tan firme como de costumbre, había en ella un matiz de inquietud. Yo hice lo correcto. Protegí a mi hijo. Y nadie, ¿me oyes? Nadie me hará pensar lo contrario. El timbre volvió a sonar, más fuerte, más impaciente. La madre de Marta dio un respingo, se llevó la mano al pecho, y por su rostro pasó una mezcla extraña de emociones, alivio, miedo, vergüenza, esperanza. Todo a la vez, un gesto tan confuso que Marta no supo interpretarlo. Y eso la inquietó, porque su madre parecía temer el encuentro con su marido, como si no quisiera que la viera así, humillada, aplastada. ¿Abro yo? Preguntó Ricardo, con la voz de un escolar llamado al despacho del director, insegura, casi lastimera. Marta se dio cuenta de que en todos esos años de matrimonio nunca lo había visto así, asustado, perdido, débil. Y esa revelación fue amarga, porque de pronto entendió que no se había casado con el hombre que imaginaba, con un protector, un apoyo, sino con un niño que se esconde detrás de las faldas de su madre ante el primer problema. Abre, dijo Marta fríamente. Ricardo salió casi corriendo de la habitación, sus pasos por el pasillo sonaron vacilantes, tropezando. Marta escuchó cómo se detenía frente a la puerta, cómo se quedaba quieto un segundo, como si juntara valor antes de girar el pomo. El chasquido de la cerradura sonó como un disparo en el silencio del piso. Marta salió al pasillo, llevando a su madre de la mano, notando cómo temblaba, cómo sus dedos se clavaban en su palma. Dolores también salió y se colocó junto a su hijo, como formando un frente unido frente a la amenaza que se acercaba. La puerta se abrió de par en par, y en el marco apareció la figura del padre de Marta, un hombre alto, de hombros anchos, con el pelo canoso cortado al ras y un rostro marcado por las arrugas del sol, del viento y de los años. Un rostro que ahora estaba completamente sereno, casi tranquilo, pero Marta conocía bien esa calma y sabía que era engañosa, debajo de esa máscara de frialdad había rabia, una rabia helada, controlada, peligrosísima, la de un hombre que ha servido, que ha visto la guerra, que sabe lo que valen la vida y la muerte y que no perdona a quien se mete con los débiles. Cruzó el umbral despacio, sin prisa. Echó un vistazo al pasillo, las cosas tiradas, la maleta abierta, la ropa por el suelo. La mandíbula se le tensó, los músculos se le marcaron bajo la piel, pero la expresión siguió igual, impenetrable. Ese autocontrol, esa disciplina de hierro, daban más miedo que cualquier grito. La mirada del padre pasó por Ricardo, que retrocedió instintivamente hasta pegarse a la pared, por Dolores, que al principio lo miró con desafío, pero enseguida apartó los ojos, incapaz de sostenerle la mirada. Y, por fin, se detuvo en su esposa, la madre de Marta, que estaba allí de pie, abrazándose a sí misma, con la cabeza baja. Tenía un aspecto tan desgraciado, tan aplastado, que el rostro del padre se crispó, por un segundo la máscara cayó, y Marta pudo ver en sus ojos un dolor tan profundo, tan ardiente, que se quedó sin aliento. Cariño. Dijo él en voz baja, dando un paso hacia su esposa. Su voz era tan suave, tan llena de ternura, que la madre de Marta soltó un sollozo y prácticamente cayó en sus brazos, escondiendo el rostro en su pecho. Él la abrazó, la atrajo hacia sí, le acarició la espalda con una mano y con la otra la sostuvo por la nuca. Se quedaron así, en medio del pasillo, y Marta veía cómo los hombros de su madre temblaban con cada llanto, mientras su padre le susurraba algo al oído, palabras que nadie más escuchó, palabras de consuelo, de promesas, de amor. Pasó un minuto entero antes de que él la apartara con cuidado, la mirara a los ojos. Algo en esa mirada hizo que la madre asintiera, se secara las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces él se giró hacia los demás y su rostro volvió a endurecerse, frío como hielo de enero. ¿Así es como tratan a una mujer indefensa? Preguntó en voz baja, pero cada palabra llevaba tanto peso, tanta fuerza contenida, que Ricardo se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿Tirándole las cosas al pasillo? ¿Gritándole? ¿Amenazándola con un albergue? Teníamos derecho. Dolores dio un paso adelante, y en su voz ya había un toque de histeria, porque sentía que perdía el control, que el poder se le escapaba. Su esposa es una embaucadora.
Se jugó todo su dinero. No estamos obligados a mantener a una ludópata. El padre giró la cabeza hacia ella lentamente. La mirada que le lanzó fue tan dura que Dolores se quedó sin voz, congelada a mitad de frase. Marta vio cómo su suegra retrocedía un paso sin querer, como su mano volaba a su cuello en un gesto de protección. ¿Embaucadora? Repitió él, más suave aún, pero 1000 veces más peligroso. Interesante palabra. ¿Comprobó sus acusaciones, señora? ¿O solo se tragó los chismes? No son chismes. Gritó Dolores, y la voz le tembló. Tengo pruebas. Fotos. Extractos bancarios. Pruebas, asintió él, con una sonrisa fría. Fotos de una mujer entrando en un casino. Extractos que muestran que sacó dinero. Y decidieron que eso bastaba para echarla a la calle. ¿Y qué más hace falta? Ricardo por fin reunió valor para hablar, su voz sonó desesperada, casi suplicante. Ella misma admitió que estuvo ahí. Que el dinero se acabó. El padre se volvió hacia él, y Ricardo pareció encogerse bajo ese vistazo. Admitió que estuvo allí, dijo el padre lentamente. ¿Pero dijo en algún momento que jugó? ¿La oíste decir aposté o perdí en cartas? Ricardo abrió la boca, la cerró de nuevo. Su ceño se frunció mientras buscaba en su memoria. Dijo. Dijo que buscaba a alguien, murmuró con inseguridad. Pero eso suena a excusa. ¿Excusa? Repitió el padre. O quizá la verdad que ustedes no quisieron escuchar. De repente sacó una carpeta fina de cartón marrón del bolsillo interior de su chaqueta. Todas las miradas se clavaron en ella, como si fuera una granada a punto de estallar. Llevo aquí solo 20 minutos, continuó él en voz tranquila, golpeando suavemente la carpeta contra la mano. 20 minutos desde que mi hija me llamó. Pero en esos 20 minutos hice unas cuantas llamadas. A viejos amigos. A gente que sabe cosas sobre lo que pasa en esta ciudad. Marta lo miraba con un sentimiento extraño, alivio, pero también inquietud. Sabía que su padre no venía nunca sin prepararse. Sabía que si traía una carpeta era porque había descubierto algo importante. Pero la seriedad en su rostro. Eso la asustaba. Parecía que lo que había averiguado no era solo información, sino algo más oscuro, más pesado. ¿Qué hay en esa carpeta? Preguntó Dolores, y su voz tembló. ¿Qué trae ahí? El padre no respondió de inmediato. Miró a cada uno, tensa, lista para cualquier verdad, Ricardo, nervioso, inquieto, cambiando de peso, Dolores, apretando su bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y a su esposa, pegada a él, sin levantar la vista. Hay información, dijo al fin. Información que lo aclara todo. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Hubo un silencio tan profundo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj y la respiración agitada de Ricardo. ¿De dónde sacaron esas fotos? Preguntó él, mirando directamente a Dolores. ¿Quién se las envió? Ya lo dije. Dolores levantó el mentón. Mi amiga Consuela. Vive por esa zona. Consuela, repitió él, como memorizando el nombre. ¿Y ella? ¿Estaba casualmente 3 veces seguidas junto al casino? ¿Así, por casualidad, para fotografiar a mi esposa? Dolores vaciló. En sus ojos brilló la duda. Ella. Dijo que la vio por casualidad la primera vez, contestó despacio, ahora insegura. Y luego. Decidió seguirla, para asegurarse. Seguirla, repitió él, con voz helada. O sea que su amiga estaba vigilando a mi esposa. Haciéndole fotos. ¿Y eso no le pareció extraño? A Marta se le erizó la piel. Había un sentido oculto en esas palabras, algo que aún no comprendía, pero que cambiaba por completo lo ocurrido. Papá, Marta dio un paso hacia él. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con esas fotos? El padre miró a su hija con tristeza. Las fotos son reales, hija, respondió él en voz baja. Tu madre estuvo en ese casino. Pero la pregunta no es si estuvo. La pregunta es por qué alguien la estaba siguiendo y por qué esas fotos terminaron en manos de... Se interrumpió, porque la madre de Marta lo tomó del brazo con fuerza. Marta vio su expresión miedo, un miedo profundo, casi paralizante, y la escuchó murmurar algo, palabras inaudibles que hicieron fruncir el ceño al padre. Cariño, tienen que saberlo, dijo él, aún suave,
pero audible para todos. No, susurró ella, desesperada. No ahora. No delante de todos. Por favor. Él liberó su mano con cuidado, acariciándole la mejilla. Tienen que conocer la verdad, repitió él con firmeza. Toda la verdad. Si no, esto nunca terminará. Se volvió hacia los demás, abrió la carpeta. La habitación quedó tan silenciosa que Marta podía oír el latido de su propio corazón, rápido y descontrolado. Estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo para siempre. Mi esposa no es ludópata, declaró él, con voz imperturbable. Ella es una víctima. Víctima de unos estafadores que la engañaron y le quitaron todo su dinero. Dolores resopló, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. ¿Víctima de estafadores?, repitió ella. Y pretende que nos traguemos esa. Tengo la denuncia policial, la interrumpió él, sacando un documento de la carpeta. Presentada hace 3 semanas. Tengo la correspondencia con el abogado que asesoró a mi esposa. Tengo declaraciones de otras víctimas de la misma banda de estafadores. Él fue colocando los documentos sobre la mesa, uno por uno, y Marta se acercó, fijándose en los sellos, las firmas, las fechas. Todo dentro de ella se revolvía, porque era real. Era verdad. Su madre de verdad había sido víctima de un fraude. ¿Pero el casino?, preguntó Ricardo con voz débil. ¿Para qué iba al casino? El padre lo miró, con una mezcla de decepción y lástima. Porque uno de los estafadores suele aparecer allí, respondió. Mi esposa recibió una pista de otra víctima. Estaba intentando encontrarlo para exigirle que devolviera el dinero o, al menos, conseguir información para la policía. ¿Sola?, susurró Marta, horrorizada. ¿Mamá, iba sola? ¿A buscar criminales? La madre levantó la cabeza despacio, miró a su hija, y tenía los ojos llenos de lágrimas. No quería que lo supieras. Susurró. No quería que te preocuparas. No quería que pensaras que soy una vieja indefensa que cae en cualquier engaño. Marta corrió hacia ella, la abrazó fuerte, y se quedaron así, aferradas una a la otra, mientras el padre observaba a Dolores y Ricardo con una mirada despiadada. Acusaron a una mujer inocente, dijo el padre en voz baja, pero había acero en cada palabra. Sin comprobar nada. Sin darle la oportunidad de explicarse. Creyeron rumores y fotos. No lo sabíamos, balbuceó Ricardo, con la voz temblando. No quisieron saberlo, lo corrigió el padre. Les resultaba más cómodo acusar que averiguar la verdad. Dolores abrió la boca, pero no consiguió decir nada. Marta vio cómo su rostro cambiaba, cómo aparecía en él el reconocimiento de que había cometido un error terrible. Y junto con esa comprensión llegó el miedo, miedo a las consecuencias, miedo a lo que iba a pasar ahora. Y entonces el padre hizo algo que nadie esperaba. Los miró a los dos, a Dolores y a Ricardo, y habló con una voz suave, casi amable. Pero dentro había hierro. Ahora los dos se van a poner de rodillas, dijo. Y van a pedirle perdón a mi esposa. Por humillarla. Por tirar sus cosas. Por llamarla ludópata. Por cada palabra que le rompió el corazón. El silencio que siguió fue absoluto, y Marta vio cómo Dolores palidecía, cómo Ricardo tragaba saliva. Ella no sabía qué iba a pasar, pero sentía que en ese momento se estaba decidiendo algo enorme, algo que afectaría el destino de todos ellos. Las palabras del padre flotaban en el aire, pesadas como plomo. Marta vio el rostro de Dolores deformarse, primero indignación, luego miedo, y finalmente algo parecido al pánico. Porque entendía que ese hombre, con esa cara impenetrable y esos ojos fríos, no estaba jugando. Él esperaba que ella se arrodillara. Y negarse tendría consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Host. Usted no puede exigir eso. Susurró Dolores, con la voz quebrándose. Yo soy una mujer mayor. Tengo artritis. No puedo. Si puede, la cortó el padre, sin un gramo de compasión. La artritis no le impidió arrojar las cosas de mi esposa al pasillo. Ni estar aquí de pie gritando durante 1 hora a una mujer indefensa. Así que las rodillas le funcionan perfectamente. Ricardo dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto suplicante. Escúcheme, entiendo que esté molesto. Empezó, con una voz tan falsamente conciliadora que a Marta le dio náuseas.
Pero quizá podríamos hablar. Como adultos. Sin estas humillaciones. El padre giró la cabeza hacia él lentamente. Esa mirada hizo que Ricardo retrocediera de inmediato, casi tropezando. ¿Humillaciones? Repitió el padre, con una calma aterradora. ¿Hablas de humillaciones cuando echaste a mi esposa a la calle? ¿Cuándo le gritaste que se fuera a un albergue? ¿Cuándo la llamaste una carga frente a tu propia mujer? Yo no quise. Ricardo tartamudeó, lamiéndose los labios secos. Mamá dijo que tenía pruebas, y yo le creí. Le creíste sin comprobar nada, terminó el padre por él. Le creíste porque te convenía. Porque tu madre te amenazó con quitarte la herencia y te dio más miedo perder dinero que perder la dignidad. Las palabras caían como golpes, precisas, brutales. Marta vio cómo Ricardo se encogía bajo ellas, cómo su cara se ponía roja de vergüenza. Nunca lo había visto así, desnudo, sin excusas, enfrentado a la realidad de su cobardía. Necesitaba ese dinero. Soltó Ricardo con desesperación. Tengo deudas. Enormes. Si no pago. Todos tienen deudas, lo interrumpió el padre, helado. Todos tienen problemas. Pero no todos echan a familiares a la calle por eso. No todos traicionan a quienes deberían proteger. Dolores de pronto se irguió, tratando de recuperar el control. En su rostro apareció una determinación desesperada. Bien, dijo, con voz más firme. Bien, supongamos que su esposa fue víctima de estafadores. Pero eso no cambia el hecho de que perdió todo el dinero. Que no tiene nada. Y que ahora será una carga para mi hijo. El padre sonrió con desprecio. Una sonrisa tan helada que Dolores dio un respingo. ¿Una carga? Repitió. Qué curioso. ¿Y usted? ¿No es una carga para su hijo? Usted, que controla cada paso que da, que se mete en su vida, que lo chantajea con la herencia. Lo protejo. Gritó Dolores, señalando a la madre de Marta. De gente como ella. De personas que lo arrastrarán a las deudas. ¿A las deudas? El padre sacó otro documento de la carpeta y lo abrió. Dígame, señora, ¿sabía usted que su hijo pidió un préstamo usando esta vivienda como aval? Dolores se quedó inmóvil. Su rostro se volvió gris. ¿Qué? Susurró. Ricardo. ¿Eso es verdad? Ricardo apartó la mirada, incapaz de sostener la suya. Su silencio fue una confesión completa. Sí, confirmó el padre, pasando el dedo por las líneas del documento. Un préstamo de 120.000. Con esta vivienda como garantía, que pertenece por igual a él y a mi hija. Y si no lo paga en 3 meses, el banco se queda el piso. ¿Y sabe en qué gastó ese dinero? El silencio era espeso como el aire antes de una tormenta. Todos miraban a Ricardo, que tenía la cabeza gacha y los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Ricardo, la voz de Marta era baja, pero contenía acero. ¿En qué te gastaste 120.000? En inversiones, murmuró él, sin levantar la mirada. Un hombre me ofreció meterlo en un proyecto de construcción. Prometió duplicar la inversión en medio año. Marta sintió que el mundo se le abría bajo los pies. Estafadores, susurró. Dios mío, Ricardo. ¿A ti también te timaron? Ricardo levantó la cabeza bruscamente. En su rostro había tanta angustia y desesperación que Marta casi sintió pena por él. Casi. Eran otras personas. Gritó. Era una empresa seria. Tenían oficina, documentos, recomendaciones. ¿Y dónde están ahora? Preguntó el padre con tono helado. ¿Dónde está esa empresa tan seria? Ricardo apretó la mandíbula y su silencio fue la respuesta. Desaparecieron, concluyó el padre. Igual que desaparecieron los que engañaron a mi esposa. ¿Y saben qué es lo más interesante? Hizo una pausa, y en ese silencio Marta escuchó cómo se le aceleraba el corazón y cómo temblaba la respiración de su madre a su lado. He hecho algunas llamadas, siguió el padre, y ahora en su voz se notaba un matiz de sombría satisfacción. Hablé con un conocido en la policía. Y resulta que esos 2 grupos de estafadores, los que engañaron a mi esposa y los que te engañaron a ti, Ricardo, están vinculados. Trabajan juntos. Es la misma red criminal.
El aire en la habitación pareció hacerse más espeso, pesado, y a Marta le vino un mareo en oleadas. O sea que los dos. Empezó, mirando a su madre y luego a Ricardo. ¿Los dos fueron víctimas de la misma gente? El padre asintió. Exacto. Y en vez de unirse, apoyarse, ayudar a la policía a atrapar a esos delincuentes, se dedicaron a culparse unos a otros. A buscar culpables entre los suyos. Dolores tambaleó y se agarró con fuerza al respaldo de una silla para no caerse. Pero las fotos, susurró con voz débil. Consuela me mandó las fotos. Ella dijo. ¿Y qué exactamente le dijo su amiga? El padre dio un paso hacia ella, y Dolores retrocedió de forma instintiva. ¿Le dijo la vi jugando? ¿O solo la vi entrando al casino? Dolores abrió la boca y la cerró, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Dijo. Dijo que la había visto varias veces ahí, contestó al fin, despacio, y ahora en su voz se notaba la duda. ¿Y qué era sospechoso? Que yo tenía que saber en qué andaba la madre de mi nuera. Sospechoso, repitió el padre. Pero no dijo que la viera jugar. No dijo que tuviera pruebas. Solo sembró la sospecha. Y usted se agarró a ella porque le convenía. La última palabra sonó como una sentencia. Dolores se echó atrás, llevándose las manos al pecho, como si la hubieran golpeado. Yo no quería. Empezó, pero la voz se le rompió, quedando en un hilo. Solo tenía miedo. Después de la muerte de mi marido solo me quedó Ricardo. Tenía miedo de que se arruinara, de que lo perdiera todo. Quería protegerlo. ¿Protegerlo? El padre negó con la cabeza. No lo protegía. Lo controlaba. Lo chantajeaba con la herencia. Lo obligaba a elegir entre su esposa y su madre. Y casi destruye su familia. Marta miró a su suegra y, por primera vez en toda aquella pesadilla, dejó de verla solo como a una enemiga, como a una mujer cruel. Vio en ella a una anciana asustada y sola, que temía tanto perder lo único que le quedaba, a su hijo, que era capaz de cualquier cosa, incluso de ser injusta y dura. Y esa comprensión no hacía que doliera menos, pero añadía algo más, lástima. Una lástima pesada, amarga. El padre se volvió hacia Ricardo, su mirada se suavizó apenas, pero seguía siendo severa. ¿Y tú?, dijo, con el tono de un padre decepcionado. ¿Te llamas hombre? ¿Cabeza de familia? Cuando tocaba proteger a tu esposa y a su madre, te escondiste detrás de las faldas de tu mamá. Echaste a una mujer indefensa sin siquiera intentar averiguar la verdad. Ricardo estaba con la cabeza gacha, los hombros temblando, de sollozos contenidos o de vergüenza, Marta no lo sabía. Y al mirarlo no tenía claro qué sentía, pena o desprecio, amor o decepción. Aquella mezcla la desgarraba por dentro. Tenía miedo, susurró Ricardo, y las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas, lentas, pesadas. Tenía tanto miedo de perderlo todo. Las deudas me ahogan cada día. Me despierto empapado en sudor pensando que nos van a echar a la calle. Y cuando mamá dijo que podía ayudar, que me daría el dinero si yo. Si yo. No pudo terminar. El llanto lo quebró. Se dejó caer al suelo, primero de rodillas y luego sentado, sujetándose la cabeza con las manos. Todo su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Dolores miraba a su hijo con el rostro deformado por el dolor. También ella se arrodilló, no porque el padre se lo hubiera ordenado, sino porque las piernas ya no la sostenían, vencidas por el peso de la culpa. De golpe entendió hasta qué punto había utilizado los miedos de su hijo, cómo lo había manipulado, y ahora él estaba ahí, destrozado, y era culpa suya. Ricardo. Susurró Dolores, alargando la mano hacia él, pero él no reaccionó, solo negaba con la cabeza, las manos aún tapándole la cara. Hijo, perdóname. Yo no quería. Solo tenía tanto miedo de quedarme sola. La madre de Marta dio un paso adelante de pronto, y Marta sintió como su mano se escapaba de la suya. Su madre se acercó a Dolores y se arrodilló a su lado. Las dos mujeres mayores se miraron, una con lágrimas de vergüenza, la otra con lágrimas de dolor. Entre ellas cayó un silencio lleno de palabras no dichas. Te entiendo, dijo la madre de Marta en voz baja, temblorosa. Entiendo tu miedo, Dolores. Yo también tenía miedo. Miedo de contarle a mi hija que me habían engañado. Miedo de parecer débil y tonta.
Miedo de convertirme en una carga. Y ese miedo casi destruye a mi familia. Dolores la miraba con los ojos muy abiertos, desbordados de lágrimas. No quería ser cruel, susurró. Te lo juro, no quería. Solo que... Tengo tanto miedo de perder a Ricardo. Él es todo lo que me queda desde que murió mi marido. Pero lo estás perdiendo precisamente porque lo agarras demasiado fuerte. La madre de Marta le tomó las manos y las apretó. Lo ahogas con tu cuidado. Lo obligas a elegir. Y así no puedes ser marido para mi hija, porque tiene demasiado miedo de perderte a ti. Ricardo alzó la cabeza y miró a su madre, y luego a la madre de Marta. Su rostro mostraba una lucha interna tan dolorosa que el corazón de Marta se encogió. Yo pido perdón, consiguió decir Ricardo, ronco por el llanto. Les pido perdón a las dos. A usted, miró a la madre de Marta, por haberla echado. Por gritarle. Por no escucharla. Y a ti, se volvió hacia Marta, con un desespero en los ojos que casi la hizo correr hacia él. Por no haberte defendido. Por no apoyarte. Por ser un cobarde. Dolores también miró a la madre de Marta, las manos le temblaban cuando se estiró hacia ella. Perdóneme, susurró. Perdone a esta mujer tonta y asustada que tenía tanto miedo de quedarse sola que casi destruye la felicidad de su propio hijo. Yo pagaré al abogado. Ayudaré a recuperar su dinero. Haré todo lo que pueda para arreglar el daño que causé. La madre de Marta guardó silencio mucho rato. En ese silencio había de todo, el dolor de la humillación sufrida, el miedo a lo que pudo haber pasado, el alivio porque la verdad por fin salió a la luz, y algo más profundo que Marta no lograba nombrar. No sé si podré perdonar de inmediato, dijo al fin, muy despacio. La herida todavía está abierta. La humillación aún quema. Pero lo intentaré. Con el tiempo. Porque veo que lo sientes de verdad. Y veo que tú también eres víctima de tu propio miedo. El padre de Marta observaba la escena, y por primera vez en toda la noche su expresión se pareció a la satisfacción. Pero Marta veía la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada, y entendía que la rabia seguía ahí dentro, rugiendo, simplemente contenida por su férrea voluntad. Levántense, dijo él en voz baja, y Dolores y Ricardo se incorporaron lentamente, apoyándose el uno en el otro como dos náufragos aferrados a un pedazo de madera. El primer paso ya está dado. Han pedido perdón. Pero las disculpas son solo palabras. Ahora hacen falta hechos. Ricardo se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se irguió, y en sus ojos apareció algo parecido a la determinación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz ronca. Dígame, y lo haré. Lo que sea. El padre miró a su hija, y Marta entendió que ahora la decisión era suya, que solo ella podía decir qué pasaría después, si perdonaría, si daría una segunda oportunidad o si todo lo que habían construido en 5 años de matrimonio se derrumbaría hoy mismo, allí, en ese piso lleno de cosas tiradas por el suelo y lágrimas derramadas. Marta miró a Ricardo, sus ojos rojos de llorar, sus labios temblorosos, sus brazos colgando sin fuerza, y sintió dentro de sí la lucha entre dos impulsos, las ganas de perdonar, porque había amado a ese hombre y había vivido con él los mejores años de su vida, y las ganas de castigarlo, porque el dolor de su traición era tan agudo, tan insoportable, que quería herir de vuelta, hacerle sentir lo mismo. Pero luego miró a su madre, que estaba junto a su padre, agarrada de su mano, y vio cómo su madre la miraba, con esperanza, con amor, con un ruego silencioso de no dejar que el rencor destruyera lo que aún podía salvarse, y Marta entendió que si elegía la venganza, si negaba el perdón, se convertiría en alguien como Dolores, una mujer que dejó que el miedo la gobernara, la volviera dura y cruel. No lo sé, susurró Marta, y la voz le temblaba. No sé, Ricardo, si puedo perdonarte ahora. Me heriste. Me traicionaste. Elegiste el dinero antes que a mí. Marta. Empezó Ricardo, pero ella levantó la mano para detenerlo. Déjame terminar, dijo, ahora con firmeza. Necesito tiempo. Tiempo para entender si quiero seguir con alguien que no pudo defenderme cuando más lo necesitaba. Tiempo para entender si podemos reconstruir la confianza que destruiste hoy. Hizo una pausa, respiró hondo, las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero no dejó que cayeran. Pero te voy a dar una oportunidad, continuó en voz baja. Una sola. Para demostrar que puedes cambiar. Que puedes ser el hombre con el que me casé.
fuerte, honesto. Un hombre que protege a su familia, no que la traiciona. Ricardo asintió desesperadamente y nuevas lágrimas le rodaron por las mejillas. Lo demostraré, susurró. Te lo juro, Marta, lo demostraré. Cambiaré. Seré mejor. Yo. Pero Marta ya se había girado, acercándose a su padre y a su madre. Su padre abrazó a ambas, apretándolas contra sí, y se quedaron así los tres, unidos, mientras Ricardo y Dolores los miraban desde lejos, y entre ellos se abría un abismo que aún estaba por ver si podría cerrarse. El silencio que llenó el piso después de que Marta dijera una oportunidad era engañoso, porque ella sentía algo moviéndose dentro de sí, como si las palabras que acababa de pronunciar empezaran a sonar equivocadas, ajenas, como si no fuesen realmente lo que sentía, sino lo que se supone que debía decir una buena esposa. Miró a Ricardo, que la observaba con esperanza, dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de recuperar su perdón. Y de pronto lo vio con una claridad dolorosa, no era un hombre temporalmente débil, ni alguien que simplemente se había desviado. Era un cobarde, un egoísta que había echado a su madre a la calle por dinero. Que había gritado a una mujer indefensa. Que no había intentado descubrir la verdad porque era más cómodo creer una mentira. No, dijo Marta de pronto. Una sola palabra, tan clara y tan firme que todos se quedaron inmóviles. Era una sentencia. Ricardo palideció, su boca se abrió, incrédula. ¿Qué? Pero si acabas de decir. Dije lo que pensé que debía decir, lo interrumpió Marta, y su voz ahora contenía la furia helada que había estado aguantando toda la noche. Porque me enseñaron toda la vida a perdonar. A ser buena. A dar segundas oportunidades. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que no merecen perdón. Dio un paso hacia él, instintivamente, retrocedió. Echaste a mi madre, continuó Marta, y cada palabra era como un martillazo. No la escuchaste. No la defendiste. No me defendiste. Le gritaste a una anciana que se fuera a un albergue. Tiraste sus cosas al suelo. ¿Y todo para qué? Para no perder una herencia. Para no perder un dinero que ni siquiera tienes todavía. Marta, estaba asustado. Intentó Ricardo, pero ella volvió a levantar la mano. ¿Asustado? Marta soltó una risa seca, sin nada de humor. Mi madre también estaba asustada cuando esos estafadores le robaron todo. Y aún así no echó a nadie a la calle. No traicionó a nadie. Dolores dio un paso adelante, extendiendo las manos en un gesto suplicante. Marta, por favor. Dale una oportunidad. Es mi hijo, él. Es tu hijo, sí, admitió Marta, clavando en ella una mirada helada. Y tú hiciste de él un cobarde incapaz de tomar una decisión sin tu permiso. Alguien que te teme más de lo que respeta a su esposa. Alguien capaz de traicionar a su familia por dinero. Se volvió hacia su padre, que seguía allí, observándola con una severa y silenciosa aprobación. Papá, dijo Marta con firmeza. Ayuda a mamá a recoger sus cosas. Nos vamos. Los tres. Ricardo dio un paso hacia ella, su cara desfigurada por el pánico. ¿Irnos? Marta, este es tu piso. ¿A dónde vas a ir? A casa de mis padres, respondió Marta sin titubear. Unos días. Hasta que tú te vayas de aquí. Que yo me vaya. Gritó Ricardo, la voz quebrándose. Marta, no puedes. Este piso es nuestro. Pagamos la hipoteca juntos. Tú hipotecaste este piso sin mi consentimiento, dijo Marta, con voz tan fría como un cuchillo. Falsificaste mi firma en los documentos. Sí, papá también descubrió eso. El padre asintió y tocó la carpeta que tenía bajo el brazo. Falsificar una firma es un delito penal, dijo tranquilo, casi didáctico. Ya envié copias de los documentos a la policía. Y al abogado de mi hija. Ricardo se tambaleó, apoyándose en la pared para no caer. ¿Tú me denunciaste? Susurró, mirándola como si fuera una desconocida. Marta, soy tu marido. Eras mi marido, lo corrigió ella. Hasta el momento en que me traicionaste. Ahora solo eres una persona que cometió un delito y que tendrá que responder por ello. Dolores cayó de rodillas, pero esta vez delante de Marta, sus manos extendidas en súplica desesperada. Marta, por favor. No lo destruyas.
Es mi único hijo. Yo pagaré todo, devolveré el dinero, lo que sea, yo. Póngase de pie, ordenó Marta con brusquedad, en su voz no había ni rastro de compasión. Levántese. Hoy humilló a mi madre. La hizo sentirse como basura. Ahora entiende cómo se siente. La madre de Marta se acercó despacio y puso una mano en el hombro de su hija. Hija. Susurró ella. ¿Está segura? Es un paso muy serio. Marta se volvió hacia su madre, le tomó las manos, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de debilidad, eran lágrimas de dolor y de determinación. Mamá, tú me enseñaste toda la vida a ser buena, dijo en voz baja. A perdonar. A comprender. Pero hoy entendí que la bondad sin límites no es una virtud. Es una debilidad de la que otros se aprovechan. Miró a Ricardo, que estaba allí, abrazándose a sí mismo, con una expresión perdida en el rostro. Mañana por la mañana vendrá el abogado, dijo Marta con frialdad. Empezaremos el proceso de divorcio. El piso se venderá, se pagará la deuda y el resto se dividirá a partes iguales. Recibirás tu parte y saldrás de mi vida. Marta. La voz de Ricardo se quebró. Te quiero. Por favor. Si me hubieras querido, Marta negó con la cabeza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas, me habrías defendido hoy. Habrías defendido a mi madre. Pero elegiste el dinero. Elegiste tu miedo. Y esa fue tu elección, Ricardo. Ahora tendrás que vivir con ella. El padre rodeó a su hija con un brazo y la atrajo hacia él. Marta escondió el rostro en su pecho, dejando por fin que las lágrimas fluyeran, porque el dolor seguía vivo, punzante, ardiente. Sabía que dolería durante mucho tiempo, meses, quizá años, pero también sabía que había tomado la decisión correcta, la única posible para alguien que se respeta a sí mismo. Empaquen las cosas, dijo el padre a Dolores y Ricardo, sin rastro de malicia, solo cansancio. Solo las cosas de mi esposa. Todo lo demás déjenlo. Y para cuando volvamos dentro de 3 días, Ricardo tiene que haberse ido. Si no, yo mismo presentaré una solicitud ante el juez para su desalojo inmediato. Dolores y Ricardo se quedaron allí, en silencio, aplastados por lo inevitable, entendiendo que era el final, que no había vuelta atrás, que sus disculpas y súplicas ya no significaban nada frente a una justicia merecida. Marta se separó de su padre, se secó las lágrimas, se enderezó. En sus ojos había tristeza, pero también fuerza, una fuerza nueva, nacida del dolor y la traición. Mamá, dijo. Vámonos. Papá nos ayudará a llevar las cosas al coche. La madre asintió, y los 3 empezaron a recoger la ropa esparcida por el pasillo, metiéndola de nuevo en la maleta. Dolores y Ricardo se quedaron a un lado, sin atreverse a acercarse, sin atreverse a ayudar, solo mirando cómo se derrumbaba lo que ellos mismos habían destruido. Cuando la última prenda estuvo guardada, cuando la maleta estuvo cerrada y el bolso listo, Marta miró a Ricardo por última vez. Espero, dijo suavemente, que algún día aprendas a ser un hombre. A proteger a quienes quieres, en vez de traicionarlos. Pero eso no será conmigo. No en esta vida. Y salieron del piso, Marta, su madre y su padre, dejando atrás a Ricardo y Dolores, de pie en medio del pasillo vacío, rodeados por las consecuencias de su propia crueldad y cobardía. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, definitivo como un veredicto. Pasaron 3 meses desde aquella noche. El piso se vendió, las deudas quedaron pagadas. El divorcio está formalizado. Ricardo vive con su madre, y dicen que le cuesta encontrar trabajo. Mi madre vive con nosotros, conmigo y con papá. El abogado que Dolores pagó sí ayudó a recuperar parte del dinero estafado. No todo, pero lo suficiente para que mamá pudiera alquilar un piso pequeño. Aunque no tiene prisa por irse, y yo no tengo prisa por dejar que lo haga. Estamos bien juntas. No me arrepiento de mi decisión. A veces duele. A veces recuerdo los buenos momentos de mi matrimonio y me pregunto si fui demasiado dura. Pero luego recuerdo aquella noche, aquellas palabras, aquella traición. Y sé que hice lo único correcto. Algunas heridas no sanan. Algunas traiciones no se perdonan. Y está bien. Porque el respeto propio es más importante que la comodidad de perdonar. Empecé una nueva vida. Y será mejor que la anterior. Porque en ella no habrá lugar para quienes no saben valorar ni proteger el amor.